En Venezuela, los prisioneros políticos estarían en riesgo de asesinato, según una publicación del diario ABC de España, citando a familiares de varios detenidos de manera arbitraria. El reporte indica que carceleros del régimen habrían amenazado a los prisioneros con atacarlos a ellos o a sus familiares en caso de acciones militares de Estados Unidos contra Maduro en Venezuela. Las amenazas fueron confirmadas al diario por Diego Casanova y Andreina Baduel, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIP. La denuncia de posibles ejecuciones también fue recibida por la Premio Nobel de Paz 2025 María Corina Machado. Es que a pesar de las 68 excarcelaciones de prisioneros políticos el pasado fin de semana en Venezuela, la incertidumbre y el drama persisten para centenares de familias. Los excarcelados no recibieron libertad plena, están sometidos a medidas restrictivas y arbitrarias. Y según datos de ONG, más de 1000 personas permanecen aún detenidas de manera injustificada por orden del régimen de Maduro. En Venezuela, organizaciones como el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos han podido verificar solo 68 excarcelaciones en la última semana de diciembre, luego de un anuncio oficial que hablaba de casi un centenar. Señalan que son los casos que han podido verificar directamente con los familiares. Hemos logrado documentar unas 68 personas que habrían sido beneficiarias de estas medidas cautelares anunciadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Aseguran que estas medidas son emocionantes, pues se trata de familias que se reúnen luego de estar injustamente separadas, pero también indican que son insuficientes, pues hoy permanecen más de 1000 personas tras las rejas por motivos políticos. Justamente este lunes la organización Justicia, Encuentro y Perdón actualizó sus registros. Contabilizan 1041 presos políticos, entre ellos al menos 158 en desaparición forzada y 89 con patologías graves que necesitan de atención inmediata, además de 2 adolescentes y al menos una decena de adultos mayores. Entre quienes permanecen detenidos destacan 42 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad, 12 defensores o activistas de derechos humanos, 21 periodistas o trabajadores de la prensa, 20 sindicalistas, 209 dirigentes o activistas de partidos políticos y 532 ciudadanos, además de funcionarios militares y policiales. Y es que según explican activistas de derechos humanos, no hay criterios definidos para estas excarcelaciones. Señalan que es una decisión absolutamente arbitraria, tal como lo es la detención. Varios con graves afecciones a su salud que requieren de atención inmediata. De no hacerlo, las consecuencias ya serían irreversibles, irreparables. La vida y la integridad de estas personas no puede seguir dependiendo de criterios que nadie conoce. Entre quienes permanecen tras las rejas, según cifras de Justicia, Encuentro y Perdón, hay al menos 21 periodistas o trabajadores de la prensa. Desde el Colegio Nacional de Periodistas ven con preocupación que ninguno haya sido tomado en cuenta para las excarcelaciones. Señalan que hay casos preocupantes como el de Ramón Centeno o Viallo Pilieri, ambos con graves patologías y muy delicadas condiciones de salud. También les preocupan casos como el de Roland Carreño, quien se encuentra desaparecido desde que fuera trasladado hace ya varios meses desde el Helicoide hacia otro centro de reclusión. Quizás es una manera de retaliación con la prensa, con los periodistas, con que se siga teniendo miedo en los periodistas, en los medios de comunicación, para mantenernos silenciados ante todo lo que está ocurriendo en el país. Advierten desde organizaciones de derechos humanos que además se debe hablar de excarcelaciones, pues todas estas personas que han salido de la prisión lo hacen bajo medidas cautelares, por lo que no están en libertad plena, sino bajo un sometimiento permanente a un proceso judicial. En NTN 24, en este año nuevo, permanecemos cercanos y solidarios con los prisioneros políticos y con sus familiares, quienes les envían mensajes de aliento a través de nuestra pantalla. Desde España, María Laura Márquez, sobrina de la dirigente Dignora Hernández, detenida de manera arbitraria desde hace casi 2 años por orden del régimen de Maduro en Venezuela. Hola, yo soy María Laura Márquez y soy abogada, activista por los derechos humanos, pero también soy otra cosa, soy familiar de un preso político. Mi tía Dignora Hernández se encuentra detenida hace más de 1 año y 9 meses en el Helicoide en Caracas, Venezuela, solamente por luchar por un país mejor. Dignora, al igual que 800 presos políticos, hoy en día tienen que sufrir en carne viva no poder disfrutar estas fechas con sus familiares. Y nosotros, desde este lado, les queremos dar un mensaje. Para ti, Titi, y para todos los presos políticos, gracias por seguir resistiendo. Gracias por demostrarnos tanta fuerza y tanto sacrificio y por amar este hermoso país al que pronto volveremos todos en libertad. Desde aquí,
Sabemos que son inocentes y los seguiremos esperando siempre en casa. Los amamos. Tenemos mensajes también desde Venezuela. Mari López, hermana del periodista Luis López, quien dirigía los portales La Verdad Vargas y El Pitazo Vargas, detenido y acusado por el régimen sin pruebas del supuesto delito de incitación al odio, le envió un saludo al comunicador social para que no pierda la esperanza y resista luego de año y medio en injusto cautiverio. Mi nombre es Mari López Torres, soy hermana del periodista y profesor Luis Eduardo López Torres del estado de La Guaira. En estas horas que ya quedan del año 2025, le digo a la población de Venezuela que todo ha sido una injusticia lo que está viviendo mi hermano y del resto de los presos políticos. Esto es muy injusto y pido a Dios que se haga el milagro de tenerlos todos en libertad. Y hermano, si te tuviera enfrente de mí ahorita, te diría lo mucho que te amo, que te amamos toda tu familia y que siempre le damos gracias a Dios porque eres una persona tan humilde, generosa y te amamos siempre, hermano, te amamos siempre, siempre y te extrañamos mucho. Ya lo veíamos aquí en la mañana de NTN 24, las amenazas y ataques contra la vida de los prisioneros políticos en Venezuela son una práctica criminal que parece haberse acentuado por parte del régimen de Maduro en este 2025. Es una tendencia que ya veníamos observando. Los dejan morir, provocan su muerte en cautiverio o directamente los asesinan. Sé que me estoy quedando corto, pero me recuerdo tal vez los casos del general Raúl Isaías Baduel, de Fernando Albán y este mismo mes de diciembre de Alfredo Díaz. Desde el 2014, al menos 17 prisioneros políticos han fallecido en manos del régimen en Venezuela. En la mañana de NTN 24 estamos en contacto con Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo interpreta desde Foro Penal este patrón de comportamiento del régimen? ¿Estamos ante una acción sistemática de eliminación o de abandono de los prisioneros políticos? Buen día. Sí, bueno, ya en total desde el año 2014 ya hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia, ¿no? Eso ya convierte esto en algo sistemático, porque estamos hablando de casi 19.000 personas que han sido detenidas solo desde el año 2014 al día de hoy por motivos políticos y dentro de ellas 14 han muerto y 14 no es una cifra pues muy baja, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que una persona, en el 2015, que murió una persona en custodia en el Helicoide, que para nosotros fue pues no solo una sorpresa, sino fue muy grave y una denuncia internacional, etcétera. Hoy día, lamentablemente, las personas lo toman como algo común o regular, que una persona, o así pareciera que una persona muere en custodia, ¿no? Y eso obviamente no es lo normal. Y esto es lo que ocurre con estas situaciones, que como tú bien dices, pues se han venido haciendo sistemático. Cuando algo es sistemático, lamentablemente se hace costumbre, se hace regular. Y eso es lo que ocurre porque entonces la represión se convierte en la norma, más no en la excepción. Y es lo que precisamente hace efectivo el uso de la represión para regímenes o gobiernos con el objeto de sostenerse en el poder, ¿no? Y eso es muy grave porque, repito, eso es lo que busca, ¿no? Yo siempre he dicho que la represión tiene tres componentes que son los que la sostienen, ¿no? Y los pilares, que son, por un lado, el miedo, por otro lado, el tiempo y por otro lado, la resignación. Es decir, el miedo que paraliza a la persona porque te van a reprimir, porque te van a torturar, porque te van a detener y puedes morir en custodia. El tiempo, porque la justicia toma mucho tiempo y no hay ninguna reacción en contra de esa represión. Y por último, que es la combinación de los dos, que es la resignación de las personas, de los ciudadanos, precisamente por el hecho de esa combinación de miedo más tiempo, y que en definitiva es lo que estaba hablando, es el producto también de que cuando la represión es ya sistemática, es un patrón de sostenimiento de poder y ya básicamente es una política de Estado y que busca precisamente esa resignación
del ciudadano y que diga, bueno, ya aquí en este país se reprime y eso es regular y que te detengan es algo normal y tienes que cuidarte que te detengan y bueno, y buscar la fórmula de libertad fuera de la justicia, porque tampoco la justicia pues funciona, ¿no? Alfredo, pero aquí acabas de señalar que estas prácticas funcionan como una manera del régimen para mantenerse, para aferrarse al poder. ¿Consideras además que en el contexto actual de un aparente debilitamiento del régimen con motivo del cerco militar de Estados Unidos, están recurriendo con mayor intensidad a esta represión, a la represión letal como herramienta de control político, como herramienta para intimidar a la disidencia, a muchos de los dirigentes disidentes que en este momento tienen en la cárcel de manera injustificada? Bueno, yo no te puedo hablar del aspecto político de debilitamiento, no. Yo lo que veo, más que de debilitamiento, un fortalecimiento de la represión. No sé si es consecuencia o derivación de esta situación de crisis que estamos viviendo, pero obviamente quiero decir que hay una gran, por esta situación de crisis, llámese de amenaza que se vive, hay una gran preocupación del lado de los presos políticos porque obviamente pues sienten una arremetida en su contra y quiero decirte, en este momento estamos hablando de más de 900 presos políticos, es decir, no se ha reducido el número. Hemos venido en el año 2025 particularmente en crecida, digamos, recuérdate que el número 900, por decir el número global o por aproximado, aunque son concretamente 902, es que es una actualización semanal, ¿no? En lo que quiero decir que porque liberan y encarcelan. Pero en esta ocasión la excarcelación no se ha producido y ha venido más bien en aumento. Obviamente el año pasado hubo una oportunidad, hubo más de 2.000 personas detenidas en un momento específico, o incluso más de 2.000, pero en el 2025 este número sigue creciendo, ¿no? Lo que quiere decir que la represión sigue siendo utilizada de manera eficiente. Detuvieron, por ejemplo, al activista y periodista Nick Evans recientemente, detuvieron a otra persona del partido del Movimiento 20 recientemente y han venido deteniendo también a personas, unas que liberan, otras que se mantienen detenidas, y hay personas que llevan más de 7 años privadas de libertad sin ni siquiera juicio. Javier Tarazona, por ejemplo, defensor de derechos humanos, ya al día de hoy ya casi va a llegar a más de 3 años privados de libertad sin ningún tipo de condena. Y así, pues, dirigentes políticos que todavía se mantienen privados de libertad, todavía estudiantes privados de libertad. Murió, como bien lo decías, murió recientemente el exgobernador Alfredo Díaz en custodia, siendo el número 17 que muere. Condenaron a un muchacho y siguen todavía 4 adolescentes como presos políticos y a uno de ellos lo condenaron a 10 años de prisión sin causa justa y sin tener ni siquiera defensa del abogado de confianza, porque nosotros apoyamos a la familia. Nick Evans tampoco tiene la posibilidad de defensa, a pesar de que permitieron al menos el habeas corpus y se comunicó con la esposa a los 2 días de su detención. Pero el hecho es que la represión, repito, es una fórmula que lamentablemente para el mundo de los que defendemos los derechos humanos, lamentablemente la represión pues ha venido ganando espacio y ha venido siendo una fórmula eficiente que utilizan regímenes y que, bueno, lamentablemente la gran pregunta es, bueno, ¿por qué dejar de utilizarla si no hay consecuencias y si me sirve de manera eficiente para controlar a la población como lo están haciendo, ¿no? Ahora, Alfredo, otro aspecto que quiero preguntarte, y es que estamos observando un comportamiento particularmente perturbador en los últimos meses en Venezuela. Detenciones a menores de edad, a adultos mayores, a personas en condición de especial vulnerabilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí con este otro factor, con este otro fenómeno? ¿Por qué este ensañamiento con esos sectores de la sociedad, Alfredo? Bueno, fíjate, yo utilizo aquí, vamos a llamarlo la metáfora de Franz Kafka, ¿no? Básicamente que se llama el laberinto kafkiano, ¿no? El laberinto kafkiano es algo, digámoslo, metafórico que trata con sus obras prácticamente el proceso
la metamorfosis, etcétera. Trata de decir es que, bueno, tú entras en un laberinto que no encuentras salida y te sientes básicamente pues sin ningún tipo de posibilidad de la solución a, por ejemplo, la prisión, ¿no? Y literalmente este laberinto lo que crea es totalmente una desesperanza de la persona, o sientes una imposibilidad de salida, incluso hasta te hace totalmente invisible porque estás metido en esa oscuridad, en esos laberintos, cuando chocas con una esquina porque no encuentras salida. ¿Por qué? Porque no tienes, por ejemplo, la posibilidad de defensa, no tienes acceso a un expediente y no sabes ni de qué te acusan. En el caso de los presos políticos, no sabes cuándo va a haber una audiencia, no sabes los familiares, cuando las personas son detenidas ya es común que las personas no se conozcan su paradero y que no haya ni una llamada, entonces no saben dónde se encuentran, no sabes cuándo ir a visitarlos porque no te lo permiten, no permiten una llamada. Las personas están en una incertidumbre total porque ni siquiera hay un proceso, digámoslo, vamos a llamarlo formal, que de alguna manera te permite decir, bueno, mira, si yo voy a ser condenado, voy a estar 2 años privado de libertad y puedo hacer ABC para salir, hago unas ciertas actividades, etcétera. Eso tampoco existe. Entonces, niños, ancianos, activistas, estudiantes, mujeres, militares, los menos son los activistas políticos. Entonces, la sociedad en global se encuentra básicamente amenazada y dentro de este laberinto kafkiano que lamentablemente uno tiene como que verlo desde arriba para entenderlo, porque no solo es el que detienen, tú bien lo dijiste, no solo es al menor de 18 años que detienen, sino la familia completa se encuentra en este laberinto kafkiano. Y repito, este laberinto kafkiano es parte del sistema de control y parte del esquema de intimidación que no se salva, lamentablemente, ningún factor o ningún miembro, digámoslo así, de la sociedad, en este caso venezolana. Tengo una última pregunta, para hacerte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. Pareciera que ni siquiera la justicia internacional está llegando a tiempo, Alfredo. La actuación de la Corte Penal Internacional luce paralizada, mientras que hay informes recientes como el de la Misión de Determinación de los Hechos o del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que describen con mucha crudeza las torturas sistemáticas contra presos políticos y sus familiares en Venezuela. ¿Cómo se explica esta brecha entre la documentación exhaustiva de los casos de las violaciones de derechos humanos y la falta de consecuencias judiciales inmediatas? ¿Qué significa para las familias venezolanas que siguen esperando la aplicación de justicia, Alfredo? Sí, bueno, el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos particularmente y de la ONU, pues ha sido, digamos, vamos a llamarlo dentro de sus posibilidades, han logrado al menos que formalmente, oficialmente, en términos de un organismo internacional oficial, se conozca lo que ocurre en Venezuela y se dé constancia claramente de lo que ocurre. Ahora bien, eso que hace la Misión de Determinación de Hechos, ellos no pueden juzgar, ellos no pueden abrir un proceso, no pueden incluso hacer una investigación formal que tenga una consecuencia de justicia judicial. Para eso, entre otras cosas, está la Corte Penal Internacional. Y bien tú lo dices, lamentablemente la Corte Penal Internacional ha entrado dentro de esta, y debo decirlo con mucha frustración, dentro de esta promoción del laberinto kafkiano, ¿no? Porque lo que se espera, las víctimas esperan, incluso hasta se arriesgan en hacer una denuncia. Organizaciones de derechos humanos se arriesgan en hacer denuncias en representación de víctimas y no se logra ningún tipo de solución, llámese preventiva, porque ni siquiera la oficina que abrieron en Venezuela para establecer un mecanismo preventivo vamos a llamarlo, de canales con el gobierno para prevenir o para evitar que se continúe con la represión, eso no tuvo ningún éxito, cero éxito. Cero, es decir, tan es así que la cerraron y ya. Ahora, ¿es justicia o no es justicia? Bueno, está en manos de ellos. Pero la justicia, repito, como digo, si tarda mucho, porque yo no estoy de acuerdo con la justicia tarda, pero llega. No, la justicia no puede tardar. Es decir, si no, no es justicia, porque precisamente cuando la justicia tarda es parte de ese elemento de tiempo que decía yo, que se extiende y que es parte entonces del componente de la represión. Cuando la justicia tarda demasiado, pues básicamente se hace parte
del pilar que soporta la represión. Entonces ya no es justicia, ya es un componente mismo de represión. Y repito, los organismos internacionales, es decir, y organismos de derechos humanos internacionales, y debo decirlo con mucha... Y yo 25 años en esto, han fracasado en la lucha contra la represión y evitar que la represión continúe, porque la represión no ha disminuido. Más bien el autoritarismo se ha hecho casi que de moda en muchos países, tanto de derecha como izquierda, como lo quieras llamar. Yo no creo en esas retóricas, simplemente la represión ha aumentado y hasta el autoritarismo pareciera haber aumentado. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de reacción ni posibilidad de detenerlo, al menos desde el punto de vista formal, ¿no? Agradecemos a Alfredo Romero, director del Foro Penal, ONG venezolana. Muchas gracias, Alfredo, por haber estado aquí en la mañana de NTN 24. Se da hasta una próxima oportunidad y de una vez un feliz 2026, que las cosas vayan a mejor, que vaya mucho mejor este 2026 para Venezuela y para toda América Latina. Alfredo, gracias, un abrazo. Feliz año, sí, esperemos. Muchas gracias.